Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia del contador Guillermo Poch, tributarista, máster en finanzas y en Derecho Tributario. ¿Cómo te va, Guille? ¿Cómo va, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Me alegro mucho, bienvenido. Bueno, empecemos a hablar porque tenemos tiempo acotado y vamos a tratar de ser lo más explícito posible en algunos temas bastante importantes y relevantes. Si te parece, comenzamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la nueva intento de repatriación de capitales sin declaración jurada, sin decreto, sin ley? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y qué es lo que intuís que pase? Bueno, buena pregunta. Livianito empezamos, ¿eh? Empezaba acá arriba. La gente está preguntando mucho. ¿Mm? De hecho, tuve situaciones en gente que nosotros nos habíamos encargado de informar todo, que tal vez no llegaron a hacer el trámite, viste que siempre Sí. se deja para el último momento. La gente está bastante interesada en ver qué es lo que va a pasar. Sabemos de que siempre una norma, un sinceramiento, tiene origen en una ley, y acá el gobierno está disponiendo, trataría de hacer algo tendiente a que la gente saque la plata del colchón, término que están usando en el gobierno. Colchon Bank. Colchon Bank, como dice una periodista. Y están hablando más o menos de que hasta $100.000 no te estarían preguntando. Las inquietudes, pongo de manifiesto cuáles son las inquietudes de la gente, es qué puede pasar mañana ante un cambio de administración, cuán sólido es entrar bajo ese régimen o no, y de alguna manera, ¿cuál sería nuestra recomendación? O sea, a ver, empiezo por el final. El final sería, lo ideal sería volver a tratarlo en el ámbito legislativo. Ahí el gobierno se va a encontrar con una situación media compleja porque el blanqueo decía, mirá, si entras a este blanqueo durante X cantidad de tiempo, 2038, no podés volver a entrar a otro blanqueo. Entonces tendrían que desasnar parte, o desandar esa con la norma o entrar en esa situación y ver también qué es lo que se termina sancionando. Con esta norma me parece que de alguna manera no conviene desde un punto de vista teórico-técnico porque en materia tributaria hay que tratar de tener mucha certeza. Sí, hay una razón, me parece, que es diferente a todas las situaciones anteriores, que se está dando desde el punto de vista de que es ingresar esta alternativa de poder traer hasta $100.000, pero con la condición de gastarlo en algún bien o en algún tema específico, no para atesorar, que es totalmente distinto. Si hay esa condición que es variante de la situación, no libertad para cualquier cosa, sino que puede llegar a ser, en ese caso, un hecho repetitivo, se da para comprar propiedades, autos o bienes determinados. Esa sería la variante que podría llegar a tener. Claro, eso es cómo lo quieren armar. La cuestión es que hoy tenés en vigor normas penales tributarias, que alguien, si no lo declaró oportunamente, estaría, y de ahí es el origen de este sinceramiento, estaría en una infracción, en una multa o hasta calificando en una situación penal, hasta penal cambiario. Claro. Entonces, hay que ver caso por caso y ver también cuánto está dispuesto a asumir en un futuro riesgo. Yo creo que si esto se hace de alguna manera masivo, poner que se emita un decreto, ese decreto que termina beneficiando al contribuyente va a ser raro que alguien lo tilde de inconstitucional. Claro. No lo veo el esquema más prolijo de todos. O sea, prefiero, como se hizo con anterioridad, un sinceramiento, ley, ir en ese camino. Porque si no puede tener algunas situaciones, y algo que pasó ya en Argentina es que en el blanqueo de administración Macri se amplió el universo contribuyente y después se terminó judicializando. Claro. Entonces, en esas sí, situaciones... en ese aspecto es totalmente distinto y bueno, no es lo más aconsejable, ¿no? Bueno, otro de los temas que tenemos es, la realidad es cómo aumentamos las reservas, cómo podemos realizar alguna actividad, cómo realmente poder elevar los números de reserva que tiene el Estado. Bueno, yo creo que el Estado tiene que focalizarse, te lo digo desde el punto de vista tributario, intentar aumentar la base de recaudación a través de generar mayor riqueza.
Me parece que un camino a desasnar sería mejorar tal vez la faz política. Me parece que hay mucho ruido político, pero y sería, me parece, conveniente donde toda la dirigencia política esté encaminado hacia un bienestar de la ciudadanía y cada uno ceder un poco. Me parece que hoy que afecta mucho. Me parece que hasta después, no sé, vos estás más en contacto con el riesgo país, que cuesta que baje el riesgo país, todo lo demás. Sí, realmente esa es la alternativa, ¿no?, que hay en este momento, porque el riesgo país no lo pueden bajar de 700 puntos, el 700% de puntos básicos, y eso complica un poco la actividad, ¿no? O sea, la realidad es que la calificación internacional que tiene Argentina es un poco dificultosa para tener mercados internacionales. Por eso es que me parece que puede ser una de las alternativas de lo que sucede con el tema de riesgo país. Sí, pasaría por ahí, me parece. Y me parece que después, más allá de que la economía está funcionando, lo que se dice que está un poco mejor, más encauzado algunas cuestiones, me parece de que esos 700 puntos que vos comentabas, me parece que es un reflejo de algo, y me imagino que más debe venir no solo de lo económico, sino a veces también de esas cuestiones, a veces políticas, domésticas. Sí, tal cual, eso es básico, y bueno, en algunas alternativas se puede llegar a estar dando, ¿no? ¿Hay un proyecto de reforma impositiva? Hay un proyecto de reforma impositiva, también el gobierno está difundiendo o el interés de crear un super IVA que sea... ¿Un único impuesto sería, más o menos así? A nivel de impuesto a las ventas o impuesto a los consumos sería uno solo IVA compuesto por una esfera nacional, provincial y municipal. Entonces vos harías como un compendio hoy de gravámenes que serían el IVA, impuestos sobre los ingresos brutos y tasas municipales, tratar de unificar todo y tratar de simplificarle la vida a ese contribuyente que tiene que hacer varias liquidaciones. Yo creo que más que por las liquidaciones también es por el monto que eleva, ¿no? O sea, cuando tenés que considerar la parte impositiva respecto a las ventas o a las producciones, bueno, se complica un poco, ¿no? O sea, hay muchos impuestos para poco negocio en este momento a lo mejor, o que se está despegando en este momento y sería beneficioso tener una mejor calidad impositiva. Coincido. Ahí la cuestión es, hay que desarmar leyes de fondo, como viene a ser la parte de la ley de coparticipación. Se está hablando de que ese IVA estaría compuesto de un 9% a nivel nacional y después serían tratar de quedar en un 21%. Hay que ver después cómo van a terminar solventando sus gastos las provincias, si van a tener que readecuar su tamaño. Claro, porque va a ser voluntario. Si la provincia no quiere cobrar, no cobra impuesto. Lo que pasa es que, no sé, es imposible, es alternativa, pero... De alguna manera, lo que están buscando, o se ponía de manifiesto, era una competencia para aquella que te termine cobrando menos sobretasa de ese IVA, que vayan las inversiones para esa jurisdicción. Sabemos que en Argentina hay distintas realidades en distintas provincias y también es un país extenso donde a veces esas distancias también impactan en el desarrollo de la actividad. Lo veo que va a ser complejo su implementación cuando haya que abordar el tema de la ley de coparticipación federal, que hace, te digo, desde el 96 se tendría que ya estar sancionada la norma y nunca se sancionó. No, tal cual. Bueno, eso es otro de los temas que tienen que estar viendo, ¿no? O sea, como alternativas. Bueno, el tema de los impuestos son perjudiciales para la actividad económica en Argentina, ¿no? ¿Cómo lo sentís o lo percibís? Repercuten en la recaudación fiscal, ¿no? Tenemos una presión tributaria alta y por otro lado tenemos 3 vedettes, o sea, de impuestos que son bastante distorsivos, impuesto al cheque, siempre se comenta que se va a quitar. Yo creo que de alguna manera es también un gravamen que te da recaudación rápida. Poner el caso de las pymes que tienen la posibilidad de computarlo al 100%, tienen la posibilidad esa del cómputo pleno, es como es un anticipo del impuesto a las ganancias, como que no tenés que esperar hasta mayo del año que viene para cobrar el gravamen, lo vas cobrando en las transacciones en el día a día. Entonces me parece que esa cuestión, viste, de caja les puede llegar a afectar. Bien. En el aspecto internacional, ¿cómo afecta a Argentina el tema de los aranceles
China, Estados Unidos, esa brusca aceleración que tuvo al principio Trump y sus condicionamientos corporativos, y la actualidad que lo hizo rebajar de forma tal de que lo llevó al 10% y 30% China con respecto a su negocio bilateral. ¿Nos perjudica o nos beneficia esta alternativa? Siempre, o sea, los aranceles, esas barreras arancelarias tienen efectos puertas adentro del país, y cuando otro país también lo constituye o lo termina elevando, puede ser que te terminen volcando hasta inclusive ciertos productos que no están entrando en otra jurisdicción. Ejemplo, si a determinado producto Estados Unidos le eleva los aranceles y no resulta competitivo ingresar, ese producto va a estar habilitado, habilitado para cualquier otro. Para otra jurisdicción. Y también si no te conviene estar haciendo producción ahí, puede ser que algún capital de rebote a nosotros nos llegue. Estamos ahí en el sur medio lejos, pero si ellos se establecen, me parece que a nosotros nos puede terminar beneficiando. Claro, porque bueno, en esa alternativa es probable que nos convenga, como decís vos, esta alternativa del valor, en definitiva. Y eso es una buena posibilidad con respecto a esto. Otra de las proyecciones que tenemos, aparte de la reforma impositiva, el tema del trabajo informal. ¿Cómo hacemos para luchar contra esa alternativa y que los impuestos ayuden a poder tener mejor calificación de las empresas con esto? Me parece que Argentina se merece un ayornamiento de las leyes laborales. Entiendo de que a veces hay que mirar los datos crudos como son. Hoy claramente el monotributo, hablemos datos fríos, crece mucho más que lo que es el empleo en relación de dependencia. O sea, vos tenés merma en relación de dependencia y se vuelca, esa reducción se vuelca en el monotributo y un plus más. Entonces vos vas viendo como que decís, che, se achica el trabajo en relación de dependencia, crece monotributo. Entonces parecería ser que hoy la ciudadanía está yendo a ese lugar. Y no hay que interpretarlo únicamente desde el empleador, sino también desde la gente. Puede ser que alguien dice, prefiero que me quede más plata en el bolsillo y lo trato de resolver de otra manera. Sí, y no tener la alternativa de decir, bueno, sos un cuentapropista, como llaman comúnmente, claro, o sea, y que la realidad le permita tener una seguridad. Me parece que a veces hay que mirar, o sea, me parece que somos a veces los argentinos muy tosudos en querer forzar con las leyes las cosas. Y me parece que la dinámica de las sociedades tiene que ser, no sé, como un río, va por este lado, bueno, lo encauzamos un poquito, pero no mucho, porque si no después el río tal cual. Tiene fuerza, ¿entendés? Entonces la ciudadanía acompañarla. ¿Están por el lado del monotributo? Bueno, buscamos cómo buscamos por ese lado para que a la gente le vaya mejor y ajustar algunas variables ahí, pero no forzar demasiado las cosas. Son muy buenas posibilidades que se pueden llegar a presentar y se puede aprovechar lo mejor posible, ¿no? O sea, como variante habría que ver cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener. La verdad, se nos acaba el tiempo por un tema de espacio. Yo te pido disculpas, pero la realidad es que está todo tan acelerado y sé que hiciste mucho esfuerzo para venir, pero te agradezco como siempre que nos hayas acompañado. Bueno, muchas gracias, Gus, y de nuevo, como siempre te digo, a disposición y agradecido por la invitación. Desde ya, siempre yo soy el agradecido. Gracias por todo. A todos ustedes les agradezco y los espero la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.